Raúl llevaba años trabajando como dependiente en la ferretería de su abuelo. La tienda era una de esas viejas ferreterías con estantes de madera que crujían al moverlos, llena de herramientas oxidadas y frascos con tornillos de todos los tamaños. En la puerta, una campanita sonaba suavemente cada vez que alguien entraba, y el aroma a metal y madera era inconfundible, una mezcla que se asentaba en el aire y que Raúl ya no lograba distinguir. La tienda estaba situada en un barrio antiguo, donde los edificios se alineaban uno tras otro, apretados, con fachadas desvencijadas y tejados que mostraban los años de desgaste. El lugar parecía detenido en el tiempo, un remanso en medio del ruido y la aceleración de la ciudad. La rutina de Raúl era monótona, pero él la encontraba reconfortante. Llegaba a la tienda a primera hora de la mañana y cerraba cuando el sol comenzaba más a ocultarse tras los edificios. El día transcurría entre el murmullo de los pocos clientes habituales que llegaban a comprar lo mismo de siempre: un destornillador, un martillo o alguna pieza para reparar algo en casa. Aquellos clientes que conocían bien el lugar y, sobre todo, a Raúl, con quien compartían unas breves conversaciones mientras él les ayudaba a encontrar lo que necesitaban. El más fiel de esos clientes era el señor Martínez, un hombre mayor que vivía en el barrio desde siempre y que siempre acudía a la tienda cuando le hacía falta algo para su jardín. Martínez era conocido por sus bromas y su forma de hablar lenta, como si estuviera meditando cada palabra antes de decirla. A menudo se sentaba en el banco que estaba frente a la tienda para pasar el rato, mirando la vida pasar mientras Raúl atendía a los pocos clientes que entraban. Raúl nunca tuvo grandes ambiciones. No le gustaba la idea de abrir su propio negocio, ni de mudarse a una ciudad más grande. Estaba contento con su vida simple, ayudando a los vecinos y manteniendo viva la tradición de la ferretería de su abuelo. Sin embargo, en las últimas semanas, algo comenzó a cambiar. Empezó a notar una sensación extraña en el aire, algo que no podía describir, como si la rutina de la tienda estuviera alterada por una presencia invisible, una presencia que nadie veía, pero que se sentía en el aire. Era un jueves, cuando todo comenzó a tomar un giro inesperado. La tarde era cálida, con el sol brillando a través de las ventanas de la ferretería, y el sonido de la campanita de la puerta marcaba la llegada de un cliente. Raúl levantó la vista del mostrador donde revisaba un catálogo de productos y vio al niño entrar. No era un niño común. Tenía la piel pálida, casi ceniza, y sus ojos eran de un color gris tan claro que casi parecían vacíos. Estaba vestido con una chaqueta roja que parecía un poco grande para él, y sus pantalones, aunque nuevos, mostraban un desgaste extraño, como si hubieran sido usados muchas veces en un tiempo muy corto. El niño se acercó al mostrador sin decir palabra alguna, lo que hizo que Raúl se sintiera incómodo, pues los niños, aunque tímidos, siempre solían hablar o al menos hacer alguna señal de lo que necesitaban. El silencio del niño era profundo, como si su presencia se absorbiera en la atmósfera de la tienda. Raúl lo miró durante unos segundos, tratando de descifrar la situación. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó, forzando una sonrisa. El niño levantó la cabeza y, con una voz sorprendentemente clara, aunque fría, respondió: «Bridas». Raúl frunció el ceño. Bridas no era un pedido común, pero tampoco era algo que se vendiera en grandes cantidades, por lo que no le dio demasiada importancia al principio. «¿Bridas? ¿Para qué necesitas bridas, pequeño?», preguntó, más por curiosidad que por verdadera necesidad de saber. El niño no respondió. Solo lo miraba fijamente,
como si esperara que Raúl comprendiera algo que no estaba verbalizando. Raúl, desconcertado pero dispuesto a ayudar, se levantó y se dirigió al estante de los cables, buscando las bridas que vendían. Sin embargo, cuando se volvió para entregárselas, el niño ya no estaba allí. La tienda estaba vacía de nuevo, como si hubiera desaparecido en el aire. Confuso, Raúl salió a la calle y miró a su alrededor. No había señales del niño, ni en la acera ni en los alrededores. Todo estaba en silencio, como si el momento nunca hubiera sucedido. Regresó a la tienda y comprobó nuevamente que no había nadie. Descartó la idea de que tal vez solo lo había imaginado, pero la sensación de inquietud que le quedó en el pecho no lo dejaba tranquilo. ¿Dónde se había ido el niño tan rápido? ¿Por qué pedía bridas? No era una solicitud normal, y algo en la forma en que había dicho la palabra parecía más oscura de lo que debería. El sol de la tarde estaba declinando cuando Raúl volvió a la ferretería después de un almuerzo tardío. Había pasado toda la mañana dándole vueltas a lo sucedido con el niño, intentando racionalizar el encuentro, pero la verdad era que no lo lograba. El hecho de que el niño hubiera desaparecido tan repentinamente, sin decir una palabra más, lo dejó inquieto, y la extraña sensación de que algo no estaba bien comenzó a calar hondo en él. Desde aquel día, algo en el aire de la tienda había cambiado. Aunque la rutina seguía siendo la misma, con los pocos clientes habituales entrando de vez en cuando, Raúl no podía evitar sentirse observado. Una ligera tensión se había apoderado de él, como si algo o alguien estuviera siempre al acecho en la penumbra de los estantes polvorientos. El jueves había transcurrido sin incidentes, pero a medida que el viernes avanzaba, la inquietud que sentía se hacía cada vez más palpable. Estaba organizando unos tornillos cuando la campanita de la puerta sonó nuevamente, haciendo que Raúl levantara la vista. Allí estaba el niño. Esta vez no parecía tan sorprendente verlo de nuevo, pero aún así, la presencia de aquel pequeño visitante seguía siendo extraña, como si formara parte de algo que Raúl aún no lograba comprender. El niño entró en silencio, al igual que la primera vez. Estaba vestido con la misma chaqueta roja, un poco más desajustada que antes, y sus pantalones se veían un poco más desgastados, como si el paso de los días hubiera dejado una huella sobre ellos. Sus ojos, los mismos de antes, seguían siendo fríos y distantes, como si no estuviera realmente allí, como si fuera una sombra más que un ser humano. Raúl observó al niño desde el mostrador, tratando de calmar los nervios que comenzaban a aflorar en su pecho. Esta vez, decidió que no se quedaría en silencio, que no iba a dejar que el niño simplemente se fuera sin decir una palabra. Sin embargo, en cuanto el niño se acercó al mostrador, la mirada de Raúl se volvió firme. «¿Qué necesitas hoy?», preguntó Raúl, con más determinación que la primera vez. El niño no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, mirándolo fijamente, como si estuviera esperando a que algo más sucediera. Finalmente, el niño rompió el silencio. «Bridas», dijo, como si esas fueran las únicas palabras que pudiera pronunciar. Raúl sintió un escalofrío al escuchar la palabra de nuevo. Era como si esa palabra fuera la clave para algo que aún no comprendía. Sin decir nada más, se levantó y fue a la estantería de cables y bridas. Esta vez, en lugar de entregarlas rápidamente como había hecho la vez anterior, las sostuvo por un momento en sus manos. Quería decir algo, pero las palabras no salían con facilidad. Algo lo mantenía cautivo, algo que lo paralizaba. «¿Para qué las necesitas?», preguntó finalmente, sin poder contener su curiosidad. El niño no respondió inmediatamente. Sus ojos no se apartaron de las bridas en las manos de Raúl, pero no parecía interesado en hablar más. Raúl decidió insistir,
Tenía que entender qué estaba pasando. ¿Por qué el niño volvía una y otra vez a pedir lo mismo? ¿Por qué bridas? ¿Qué vas a hacer con ellas? La pregunta salió más fuerte de lo que había planeado, como si un impulso lo hubiera llevado a hablar sin pensar. El niño no movió un músculo. Solo seguía mirando las bridas, como si esas piezas de plástico y metal fueran más importantes que las palabras. Raúl esperó, pero el niño no parecía dispuesto a responder. Raúl suspiró y decidió no insistir más por el momento. Puso las bridas sobre el mostrador y le dio el precio. El niño, sin decir nada más, sacó una pequeña billetera de su chaqueta, sacó unas monedas y las colocó sobre el mostrador sin mirarlo. Raúl tomó el dinero, aún sin poder despejarse de la extraña sensación que lo embargaba, y le entregó las bridas al niño. «Gracias», murmuró Raúl, esperando que algo más sucediera, pero el niño ya estaba girando hacia la puerta. Su paso era ligero, casi apresurado, como si estuviera escapando de algo o corriendo hacia algún lugar. Raúl lo observó mientras el niño salía de la tienda y desaparecía por la acera, como si se disolviera en el aire. Raúl se quedó allí un momento, mirando la puerta cerrada, con las bridas aún sobre el mostrador. Algo no encajaba. El niño había vuelto, pero las respuestas seguían siendo esquivas. No entendía por qué ese niño, con su aspecto extraño y su comportamiento inusual, lo visitaba constantemente para pedir bridas, ni lo que podía hacer con ellas. Sin pensarlo mucho, Raúl decidió seguirlo. Algo dentro de él lo impulsó a dar ese paso. Tal vez podría descubrir qué estaba ocurriendo, o al menos calmar la creciente sensación de incomodidad que le invadía. Salió de la tienda y echó a andar tras el niño. La calle estaba tranquila, con los edificios alineados a ambos lados y las sombras alargándose mientras el día se desvanecía. Raúl caminó por la acera, vigilando los pasos del niño, que iba unos metros adelante, pero sin apresurarse, como si no estuviera huyendo, sino simplemente avanzando en su propio mundo. La figura del niño se alejaba rápidamente, pero Raúl no estaba dispuesto a dejarlo escapar. A cada paso que daba, la distancia entre ellos se reducía, hasta que el niño parecía estar al alcance. Sin embargo, cuando Raúl dobló la esquina y miró a su alrededor, no pudo encontrar al niño. Miró hacia atrás, y el niño había desaparecido. No había rastro de él en la calle, ni en las aceras, ni en las esquinas. La acera estaba vacía. Raúl se detuvo, respirando profundamente, con el corazón latiendo más rápido. Miró a su alrededor, desconcertado. El niño no había corrido, no se había desvanecido entre la multitud. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Confuso y sin saber qué hacer, Raúl dio unos pasos atrás, regresando lentamente a la ferretería. El peso de la incertidumbre lo envolvía mientras pensaba en la extraña naturaleza de estos encuentros. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué volvía siempre, pidiendo las mismas bridas? ¿Qué significaba todo esto? La tienda volvió a quedar en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Raúl se sentó nuevamente en el mostrador, mirando la puerta, pero ya no sentía la tranquilidad habitual. Algo en el aire seguía cambiando, algo que no podía explicar, algo que lo mantenía alerta, esperando a que el próximo encuentro revelara la verdad oculta detrás de la extraña visita del niño. A partir de ese momento, todo se volvía más inquietante. Era una tarde fría, una de esas tardes de otoño que parecían extenderse más allá de lo que deberían, como si el día no quisiera ceder ante la llegada de la noche. Raúl se encontraba detrás del mostrador, en la misma rutina que había estado siguiendo durante días, pero esta vez una sensación extraña lo invadía, como si algo estuviera a punto de suceder. Desde que el niño se había marchado la última vez,
Algo en el aire se había vuelto más denso, más pesado, como si el tiempo hubiera cambiado, estirándose, esperando algo. En ese instante, la campanita de la puerta sonó con un tintineo bajo, casi imperceptible. Raúl levantó la vista y vio al niño. Estaba de pie, afuera, frente al escaparate de la tienda. No entró, solo se quedó allí, mirándolo fijamente a través del cristal, con sus ojos vacíos y su rostro impasible. Raúl sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era la misma figura del niño que lo había visitado anteriormente, pero algo era diferente. No había prisa en su postura, no estaba en movimiento como la última vez. Estaba quieto, casi inmóvil, con la mirada fija en él. Raúl se sintió extraño bajo ese escrutinio, como si el niño estuviera observando cada uno de sus movimientos, como si supiera algo que él no comprendía. Fue entonces cuando Raúl se dio cuenta de algo. El niño llevaba algo al cuello. Una brida negra, apretada alrededor de su cuello, como si fuera parte de su atuendo, como si esa fuera una pieza más de su vestimenta. Pero eso no podía ser. Las bridas no eran lo suficientemente largas para ser usadas de esa manera. Raúl conocía las medidas de las bridas perfectamente, pues las había manipulado miles de veces en la tienda, y ninguna de ellas alcanzaba para envolver el cuello de un niño. Entonces, ¿cómo era posible que la brida estuviera allí, ajustada al cuello del niño? Un estremecimiento recorrió a Raúl. En su mente comenzaron a formarse teorías, posibilidades terribles. Quizás alguien había utilizado varias bridas, conectándolas entre sí, para hacerle daño al niño. O tal vez esa brida no era como las demás. No podía ser. Todo aquello era completamente ilógico. Las bridas, simples piezas de plástico, no podían formar parte de algo tan inquietante. Raúl no pudo apartar la vista de la imagen del niño, allí de pie frente al escaparate, mirando hacia él con esa mirada fija, como si estuviera esperando algo. La brida parecía una marca, una señal. El niño no hacía ningún movimiento, no hacía nada para advertir a Raúl, ni para atraerlo a él. Simplemente estaba allí, inmóvil, con esa extraña marca de la brida al cuello. A pesar del miedo que sentía, Raúl decidió salir. No podía quedarme ahí, esperando a que la situación tomara un giro más oscuro. Había algo en el niño, algo que lo mantenía atrapado, que lo llamaba a enfrentarse a aquello de una vez por todas. Se levantó del mostrador y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, un aire helado se filtró en la tienda, agitando los estantes cercanos. El niño no se movió, pero Raúl pudo sentir que algo estaba a punto de suceder. Avanzó unos pasos hacia el niño, decidido a preguntarle, a interrogarlo, a entender qué estaba sucediendo, pero cuando estuvo a solo unos metros de él, la figura del niño comenzó a desvanecerse. Primero, fue su rostro, que se desdibujó en un difuso brillo gris. Luego, su cuerpo comenzó a deshacerse lentamente, como si estuviera siendo absorbido por el aire mismo. El niño desapareció, no con un movimiento brusco ni con un salto, sino desintegrándose lentamente, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Raúl se quedó inmóvil, mirando el vacío donde el niño había estado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía creer lo que había sucedido. Había visto al niño, había intentado acercarse, y de repente simplemente se desvaneció, como si no hubiera sido más que una ilusión, una sombra fugaz. El aire en la tienda se había vuelto denso, pesado. Raúl miró hacia atrás, buscando alguna señal, alguna pista de lo que acababa de ocurrir, pero no había nada. Solo el silencio, profundo y absoluto, envolvía la tienda. Con un sudor frío recorriéndole la frente, Raúl volvió a entrar en la ferretería, cerrando la puerta tras de sí. Se apoyó en el mostrador, sin saber qué pensar, qué hacer. La brida, la mirada del niño, su desvanecimiento.
Todo se mezclaba en su mente, dejándolo en un estado de confusión total. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué el niño volvía una y otra vez? ¿Y por qué la brida? Raúl no podía quitarse la imagen del niño de la cabeza. A medida que caminaba por las calles oscuras de la ciudad, sus pasos resonaban sobre las aceras solitarias, y cada farol que se encendía al pasar parecía iluminar un pensamiento más oscuro en su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese niño? ¿Por qué aparecía en su tienda? ¿Y por qué llevaba esa brida atada al cuello? La pregunta que más le preocupaba era la más angustiante. ¿Qué le estaban haciendo a ese niño? Las posibilidades que cruzaban por su mente eran aterradoras. Nadie en su sano juicio le pondría una brida en el cuello a un niño, y sin embargo, ahí estaba. Cada vez que pensaba en la brida, la misma sensación de incomodidad y horror lo invadía, como si algo mucho más profundo estuviera ocurriendo, algo más allá de su comprensión. La idea de denunciarlo a la policía se le ocurrió varias veces, pero siempre se desvaneció rápidamente. ¿Qué podría decirles? No tenía un nombre, ni una dirección, ni siquiera una historia clara que pudieran investigar. Solo un niño extraño con una brida al cuello, que se desvanecía como un fantasma cada vez que intentaba acercarse. ¿Cómo denunciar eso? Raúl no pudo evitar pensar que tal vez la policía pensaría que estaba imaginando cosas, que todo lo que había visto era producto de su mente inquieta, tal vez influenciada por los nervios o el estrés. Pero el niño seguía apareciendo, y esa imagen persistente de la brida seguía grabada en su mente, como una marca que no podía borrar. Finalmente, cuando llegó a su casa esa noche, la fatiga lo envolvió, pero su mente seguía trabajando a toda velocidad. A pesar de su agotamiento, no pudo descansar. Pensó en tomar un poco de aire, salir de nuevo a la calle para aclarar su mente, o tal vez ir a la policía al día siguiente. Pero cuando entró en su casa y cerró la puerta, un silencio extraño lo envolvió. La casa estaba oscura, como siempre la dejaba cuando salía, pero algo no estaba bien. No podía poner el dedo sobre qué era, pero sentía que algo en el ambiente había cambiado, como si algo estuviera fuera de lugar. Dejó sus cosas en la mesa, apagó las luces de la entrada y comenzó a subir las escaleras hacia su habitación. Al llegar a la puerta de su dormitorio, algo lo hizo detenerse en seco. La puerta estaba entreabierta, algo que nunca ocurría. Siempre la dejaba cerrada, con llave, por costumbre. El corazón de Raúl empezó a latir más rápido. Algo no cuadraba. Empujó la puerta lentamente y entró, su respiración acelerada. La oscuridad era casi total, pero la luna iluminaba parcialmente la habitación a través de la ventana. Raúl parpadeó al principio, intentando ajustarse a la penumbra, pero lo que vio hizo que su sangre se congelara en las venas. El niño estaba sentado en su cama. No se movía, no decía una palabra. Simplemente estaba allí, con la cabeza agachada, en una posición que Raúl reconoció de inmediato. La brida seguía atada al cuello del niño como un oscuro collar de plástico, ajustado y tenso. La imagen de la brida lo golpeó con fuerza, más aún cuando vio que el niño no reaccionaba a su presencia. Raúl se quedó allí, inmóvil, sin saber si debía gritar o acercarse. Su mente intentó procesar lo que veía, pero no podía. ¿Cómo había entrado el niño en su casa? ¿Cómo se había sentado allí, en su cama, como si fuera lo más normal del mundo? El niño no levantó la vista, ni hizo ningún gesto. Simplemente seguía sentado, con su mirada fija en el suelo. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, más pesada, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. El aire parecía haberse vuelto más denso, más frío, mientras el niño permanecía en esa posición, completamente inmóvil.
Raúl dio un paso hacia él, sin atreverse a hablar en voz alta. Su garganta estaba seca y sus palabras se quedaron atrapadas en su pecho. ¿Debía tocarlo? ¿Debería sacarlo de allí? Pero algo le impedía moverse con decisión. El niño seguía siendo un enigma, una presencia que parecía no tener lógica, que no podía comprender. Raúl dio otro paso, más cerca, y ahora, con una cercanía aterradora, pudo ver más detalles. La brida estaba más ajustada de lo que recordaba. Era imposible que el niño pudiera respirar con normalidad con ese objeto tan apretado alrededor de su cuello. Parecía un sufrimiento silencioso, una marca de algo mucho más oscuro que Raúl no podía entender. ¿Por qué?, murmuró Raúl, su voz temblorosa, incapaz de alzarla por completo. El niño levantó lentamente la cabeza, pero no lo miró a los ojos. Sus ojos seguían siendo vacíos, inhumanos, como si mirara a través de él. Era como si el niño no estuviera presente en la habitación en absoluto, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera en otro lugar, lejos de todo. Raúl sintió un nudo en el estómago, una sensación de claustrofobia. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Pero qué diría? ¿El niño simplemente apareció en su cama? ¿Con esa brida? Intentó hablar de nuevo, esta vez más fuerte, más decidido. ¿Quién te hizo esto? ¿Qué quieres de mí? El niño no respondió. Ni una palabra. No se movió ni un ápice. Y en ese momento, Raúl comprendió que no podía esperar una respuesta. Algo más grande estaba sucediendo, algo que no podía entender. De repente, el niño se levantó de la cama, aún en completo silencio. Su cuerpo parecía moverse de una manera que no encajaba con la normalidad de un niño de su edad. El movimiento era demasiado fluido, como si no fuera completamente humano. Raúl se quedó de pie, paralizado, observando mientras el niño se desvanecía lentamente ante sus ojos. La figura, que antes había estado allí, de pie, desvanecida ahora como si nunca hubiera estado presente. Una sombra que se disolvía en la nada, dejando tras de sí solo el eco del miedo que Raúl sentía en lo más profundo. Y con ese último vistazo, la habitación quedó vacía. Raúl no pudo dormir esa noche. El rostro del niño, la brida apretada alrededor de su cuello, su mirada vacía. Todo eso seguía rondando en su mente, incansable. Nadie podría haberlo vivido sin estar alterado, sin sentir que algo más allá de lo comprensible estaba ocurriendo. La sensación de que todo esto no era un simple delirio comenzó a apoderarse de él con cada minuto que pasaba. El niño, aquel ser extraño y silencioso, lo había invadido, como un sueño del que no podía despertar. Raúl ya no estaba seguro de lo que era real y lo que no lo era, pero había algo que le impulsaba a actuar, algo que lo guiaba a una conclusión inevitable. Debía ayudar al niño. Necesitaba saber qué quería, qué era lo que estaba detrás de sus apariciones. Si tenía alguna esperanza de detener lo que estaba sucediendo, debía encontrar respuestas. Sin pensarlo más, Raúl se levantó de la cama. Se puso su abrigo y se dirigió a la ferretería en plena oscuridad de la noche. No podía explicar por qué, pero sentía en su interior que encontraría al niño allí, como si el destino lo estuviera guiando hacia ese lugar. La tienda, tan conocida y rutinaria durante el día, se volvía completamente diferente cuando la luz de los faroles de la calle iluminaba su fachada. Algo en el aire parecía alterado, como si el lugar en sí mismo hubiera sido testigo de horrores pasados, ahora olvidados, pero de alguna manera aún palpables. Abrió la puerta de la tienda, con una rapidez que no encajaba con su usual comportamiento. El sonido de la campanita al sonar en la quietud de la noche lo hizo sentirse aún más inquieto, pero no se detuvo. Avanzó por el pasillo estrecho,
pasando entre las estanterías de herramientas, hasta llegar al fondo, al rincón que casi nunca se veía a no ser que se tuviera que buscar algo específico. Y allí estaba, nuevamente, el niño, en el mismo pasillo de siempre, de pie, observando las bridas, exactamente en el mismo lugar donde Raúl lo había visto por primera vez. No se movía, solo miraba las filas de bridas de plástico, como si estuviera esperando algo. Era la misma escena de antes, pero ahora Raúl no sentía el miedo que lo había invadido en otros momentos. Sabía que debía acercarse. Sabía que debía hablar con él. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Raúl, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro, pero incapaz de ocultar la emoción que le revolvía las entrañas. El niño no le respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos parecieron enfocarse aún más en las bridas, como si las estuviera buscando. Después, con una lentitud inquietante, giró la cabeza hacia Raúl. «Mis padres», dijo el niño, con una voz apenas audible, como si las palabras le costaran salir. Su mirada estaba vacía, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma estuviera atrapada en algún lugar lejano. Raúl se inclinó hacia él, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de escuchar. «Ellos me pedían las bridas». El niño respiró hondo, como si el simple acto de hablar le costara esfuerzo. «Para atarme, para mantenerme en una habitación oscura». Una pausa. Los ojos del niño se oscurecieron por un momento, y luego continuó. «Esa habitación estaba aquí, en esta tienda, antes de ser una ferretería». Raúl no entendió por completo, pero la tensión en su pecho aumentó. Podía sentir el frío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. Había algo más en esa historia, algo mucho más terrible que lo que él estaba comprendiendo. La habitación, el lugar oscuro, todo estaba conectado con este mismo sitio, con la misma ferretería. Pero eso solo era el principio. «Mis padres», continuó el niño, mirando a Raúl con unos ojos tan vacíos como la primera vez, pero ahora con una tristeza profunda en ellos. «Están repitiendo lo que hicieron conmigo, pero no puedo decirte dónde está el niño. Soy solo un niño. No lo sé». Raúl, completamente paralizado por lo que escuchaba, apenas podía procesarlo. El niño estaba diciendo que lo que había sucedido con él, lo que le había hecho su propia familia, estaba ocurriendo otra vez. Algo dentro de él, algo oscuro y maligno, se estaba repitiendo. Y el niño, de alguna manera, estaba atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. El niño dio un paso atrás, mirándolo con una intensidad que Raúl nunca antes había visto en un niño tan pequeño. Tú puedes salvarlo», dijo con una calma inhumana. «Seguiré apareciendo hasta que lo hagas. Salva al niño». Raúl tragó saliva, sintiendo la presión de sus palabras como una losa sobre su pecho. Tenía que actuar, tenía que hacer algo, pero en ese momento no sabía qué. ¿Cómo podría salvar a un niño del que no sabía nada? ¿Dónde buscar? El niño no esperó más. Desapareció, como siempre lo hacía, desvaneciéndose entre las sombras de la tienda. Raúl quedó allí, solo, con la sensación de que algo muy grave estaba a punto de suceder. Con el corazón aún golpeando en su pecho, Raúl no perdió más tiempo. Corrió hacia la comisaría de policía al amanecer, sin pensar en lo que podía suceder. Sabía que era un riesgo, pero lo que había visto y escuchado no podía ignorarlo. Al llegar, relató todo lo que había vivido. Habló de la ferretería, del niño, de las bridas, de lo que había dicho. Pero cuando terminó su relato, la respuesta de los policías fue la misma que esperaba. Incredulidad. «Esto es un caso de salud mental, señor. Puede que esté bajo mucho estrés», dijo uno de los oficiales, visiblemente escéptico. Raúl intentó insistir, pero las miradas de los agentes se tornaron frías y desconcertadas.
Nadie le creyó. Nadie vio en sus palabras una amenaza real, una conexión con lo que ocurría en el pasado. Pero entonces, semanas después, algo cambió. La noticia que llegó a la comisaría era más aterradora que cualquier relato.